Muchas gracias por compartir esta hora que vamos a tener de capacitación, de disertación, y nos permitan presentar nuestras soluciones digitales para lo que es principalmente desarrollado para lo que es eficiencia energética. En este caso es una plataforma llamada ABB Ability que, por supuesto, haciendo uso de las tecnologías actuales, es una plataforma que va a buscar como objetivo lograr eficiencia energética, nos va a aportar herramientas y formas de medir esa eficiencia energética o de cómo lograrla, ¿sí? Con herramientas, bueno, como dijimos anteriormente, actuales, muy desarrolladas, con lo que dispositivos que solemos hablar digitales o digitalizables, si se quiere, si podemos aplicar dicho adjetivo. Y para ello, bueno, un poco comprender los primeros minutos de esta charla, vamos un poco a comprender por qué buscamos ese tipo de objetivos, qué es Availability, qué nos va a proponer respecto a otras alternativas que podemos hoy llamar más bien tradicionales, basadas en arquitecturas con almacenamiento local de datos, pros y contras, qué diferencias pueden haber, ¿sí? Entonces vamos a ir transitando un poco ese camino, vamos a mostrar un poco la plataforma funcionando, vamos a ver algunos ejemplos concretos con los que ya nos encontramos a lo largo de los últimos años. Ustedes, un poco para entrar en tema, les puedo comentar que esta plataforma ya está funcionando en nuestro país ya hace un tiempo, yo diría que hace unos 5 años aproximadamente, o sea, inclusive pre-pandemia nosotros en Argentina ya teníamos instalado nuestras primeras plantas. eh, de clientes que buscaban trabajar en lo que era eficiencia energética, ahorro de energía, conocimiento de la distribución de energía en su planta, en su producción, ¿sí? Es decir, no solo les interesaba saber cuánto consumen de energía en este caso siempre hacemos mención o tenemos en la cabeza energía eléctrica, pero hoy en día podemos considerar otras fuentes también como parte de nuestro proceso, como son, por ejemplo, agua, gas, presión de vapor y algunos otros que pueden ser importantes para nuestra industria o proceso eh, u objetivo, ¿sí? de nuestra locación. Entonces, como decía anteriormente, arrancamos con esto ya hace un tiempo, hace algunos años, y desde entonces algunas plantas fueron almacenando esos datos para lograr entender un poco mejor cómo es que llegan a consumir esos datos, perdón, esa energía, y en segunda instancia, igualmente, o quizás hasta más enriquecedora, empezar a comprender cómo la consumen, dónde consumen esa energía. Es decir, no solo cuánto, o sea, cuánto le están tomando a la entrada de su planta o su edificio o su centro comercial, sino dónde están consumiendo esa energía para lograr identificar, entre otras cosas, esos puntos posibles de mejora y ver cómo podemos mejorarlos. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito. Entonces, un poco hacíamos el hincapié recién en la herramienta, decimos que es una herramienta de digitalización. Un poco a modo introductorio, ustedes sabrán que ABN está en Argentina ya hace 102 años, con sus 4 divisiones globales presentes en Argentina, cada una de ellas con su foco en su negocio, en su desarrollo, en su parte de la producción, que en definitiva va a ayudar a cada uno de sus usuarios. En este caso, nosotros, tanto Valeria como yo, trabajamos en esta división que se llama electrificación, que un poco el nombre está dando la pauta de que estamos muy orientados a lo que es toda la cadena de electrificación y distribución de energía para nuestros clientes. Habrán otras unidades más orientadas a lo que es control de movimiento, como la unidad de Motion, otras unidades dedicadas a lo que es el proceso en sí mismo, a ver cómo ayudamos a nuestros clientes al proceso de fabricación, las mejoras y desafíos técnicos que pueden haber en el medio, y otra unidad que tiene que ver más con lo que es robótica y automatización discreta, ¿sí? Con más desarrollado para lo que tiene que ver con manipulación quizás de packaging o procesos de donde es necesario un control finito de la situación, ¿correcto? Así que bueno, estas 4 unidades hoy están presentes en Argentina, estamos presentes hace 102 años. Y, y entonces, un poco para orientarnos dónde estamos situados y dónde va a estar orientada esta herramienta, vamos a hacer una breve reseña de cuál es nuestro ámbito habitual de trabajo, ¿sí? Siendo que estamos dentro de lo que es electrificación, esta herramienta Availability Energy and Asset Manager va a estar muy orientada
a este ámbito, ¿sí? Con lo cual vamos a partir de lo que pueden ser sistemas, que pueden ser la entrada de nuestro edificio, la entrada de nuestro centro comercial, donde nos interconectamos en nuestra planta industrial a nivel de media tensión, por ejemplo, con todos sus tableros o todos sus sistemas de protección, relés de protección, sistemas de comunicación. Es decir, que ya estamos hablando de equipos que van a tener capacidad de comunicación, ya sea comunicación de campo o, por ejemplo, que puedan darnos alguna pauta de alguna situación de comportamiento, por ejemplo, alguna temperatura, alguna presión, algún grado de humedad, algo por el estilo que necesitemos monitorear, porque de algún punto nos va a ser beneficioso, del cual vamos a hablar a posterior. Es factible de conectarlo o de empezar a recolectar sus datos en función de, como decíamos antes, lograr tener un perfil del comportamiento de esa planta. Bien. Por supuesto que si en lugar de ya pasamos de lo que es nuestra subestación o nuestra entrada de planta, que puede ser en media tensión, pasamos ya a lo que es un centro a un centro de baja tensión, un centro donde solemos encontrar los tableros principales de entrada a nuestra empresa. Vamos a encontrar estos tableros y el equipamiento asociado, por supuesto, ¿no? Como tableros eléctricos, distintos tamaños, anchos, cantidad de interruptores, switches, contactores, seguramente un montón de equipamiento de los cuales están habituados quienes trabajen en este ámbito. Vamos a encontrar también equipamiento menos habitual aún hoy, pero creo que más difundido, como los que son los cargadores de vehículos eléctricos, equipos que llamamos dentro del portfolio que es Power Protection, inclusive, que tiene que ver con las UPS, ya sea de tipo comerciales o más bien industriales, monofásicas, trifásicas, bueno, todo este portfolio que es ABB, si ABB tiene todo este equipamiento para ofrecer, suele formar parte de nuestro sistema de distribución en distintas instancias, por supuesto, en lo que es baja tensión, ¿sí? Desde el tablero principal hasta los tableros secundarios, mayormente es donde vamos a encontrar estos equipos, ¿sí? Cada uno con sus características, su capacidad de comunicación, su capacidad mínimo de ofrecer algún contacto digital, por lo menos, para indicarnos si está abierto, cerrado, disparado, si está en una alarma o algo por el estilo, o algo un poquito más sofisticado, como la capacidad propia de los interruptores o de los relés de protección, de comunicar algún estado especial, no solo de que está en alarma, sino cuál es esa alarma, o cuál es el perfil de carga, o si hay algún desgaste anticipado o prematuro de contactos y por qué. Eso, por supuesto, va a impactar, vamos a hablar un poquito después, pero va a impactar, por ejemplo, en la vida útil del dispositivo y, por supuesto, acuerda a la criticidad, qué tan importante es considerar algún mantenimiento, alguna acción preventiva para no tener alguna situación inesperada, ¿bien? En nuestra instalación. Lo mismo, por supuesto, se van a dar con las UPS y los cargadores de vehículos eléctricos, ¿sí? Son equipos que hoy en día tienen muchas características, nos permitirían anticipar, no solo entender cuánta energía ni dónde, sino anticipar un poco el comportamiento de sí mismo, su estado, para ver de qué manera podemos mejorar esto y prever alguna acción correctiva eh, o una acción anticipada antes de una rotura, ¿está bien? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Si seguimos avanzando un poco lo que es distribución eléctrica, vamos a encontrarnos cada vez a niveles menores de corriente, ¿sí? Con lo cual más cerca del usuario, donde también tenemos herramientas y tenemos soluciones de electrificación basadas en Building Automation, sistemas como KNX o Free at Home, que por supuesto están muy de lleno pensadas para trabajar lo que es eficiencia energética, ahorro de energía y por supuesto también confort, ¿sí? Entonces esta oferta también es algo que forma parte de nuestra unidad de electrificación y seguramente tendrán oportunidad de formar parte de alguna charla dedicada a este portfolio, ¿bien? Entonces, habiendo resumido un poco esto, de dónde estamos parados, quiénes somos y cuál es nuestro objetivo, desde el media tensión hasta corrientes al orden de electromagnéticas, velar por la correcta distribución y la eficiencia energética de lo que es un sistema de energía, ¿bien? Ahora, hasta acá hablamos de equipamiento, algunas capacidades muy puntuales de algunos equipos, dónde están orientados. Ahora, ¿por qué necesitamos digitalizar nuestra instalación? Esta es una gran pregunta que seguramente tiene muchas formas de responderse, ¿sí? Pero si tratando de quedarnos con nuestro perfil, de por qué nos interesa ser más eficientes, a veces notamos que nos interesa ser más eficientes, ¿por qué? Porque de inmediato se nos ocurre, bueno, podemos consumir menos energía. Pero eso tiene otros trasfondos, tiene otras consecuencias, ¿sí? Como por ejemplo, ¿por qué buscamos consumir menos energía? O casi de la misma manera, lograr hacer más o lograr hacer lo mismo con menos energía, que son casi idénticas, ¿no? Estos conceptos. Bueno,
hay algunas consecuencias adicionales que tienen que ver con eso, ¿no? El solo hecho de poder estar monitoreando en esta instalación, de digitalizar las instalaciones, de tener información disponible, creo que ahí está la clave. Tener información disponible a nosotros como usuarios nos da la posibilidad de tomar decisiones basadas en datos. Sí, esto es una cuestión importantísima. Ya no sería, no necesariamente tenemos que seguir lineamientos escritos o fórmulas que alguien alguna vez le dio resultados, sino que podemos tomar nuestras decisiones basadas en nuestra instalación en particular, no en una similitud, no solo en un perfil parecido en algún otro lugar del país o en algún otro lugar en otra región, sino que podemos tomar decisiones basadas en las mediciones propias de nuestra instalación, nuestro edificio, nuestro centro comercial, nuestro centro educativo, en fin. Eh, Eso significa que basado en nuestro perfil de comportamiento energético, nosotros podíamos tomar acciones, decir, bueno, mira, basado en esto, amerita o no, por ejemplo, instalar fuentes alternativas de energía, amerita, por ejemplo, colocar alguna infraestructura de vehículos eléctricos, quizás para empresas un poco más grandes, evaluar la necesidad de adquirir energías renovables si no tengo espacio propiamente en mi instalación, ¿sí? La toma de decisiones basada en los propios datos, ¿sí? Que por supuesto esto también nos da la pauta de la posibilidad de evaluar mejoras, ya sea cambiando alguna parte de los procesos, modificando o revisando, reviendo, por ejemplo, la simultaneidad de funcionamiento de máquinas, por ejemplo, algo tan simple como eso, ¿bien? Con lo cual también nos permitiría eso sumado a estar monitoreando de manera permanente el comportamiento de nuestros equipos, en definitiva ese hardware que forma parte de nuestro sistema de distribución eléctrico, podríamos, de hecho hoy en día lo hacemos, ver cómo están funcionando y lograr anticiparnos o estar al tanto de aquellas situaciones que requieren atención, nuestra atención anticipada o programada. Quizás un sistema que está funcionando correctamente no necesita un sistema de intervención, un mantenimiento, sino hasta dentro de un X cantidad de tiempo a evaluar. Bien. Eso mismo también nos permite hacer una reducción de costos, no solo desde el punto de vista de eficiencia, eficiencia en el término de consumir menos energía, sino también ser más eficiente en el costo respecto de lo que pudiera ser el mantenimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pudiendo hacer un mantenimiento programado, seguramente voy a tener menos estrés y menos costos que en el caso de que tenga que hacer alguna reparación por rotura. ¿Sí? Eso creo que quien haya pasado por esa circunstancia va a entender un poco de qué estamos hablando, ¿bien? Y al mismo tiempo, si tenemos los puntos anteriores, por supuesto, yo ahora mencionaba que podemos evaluar alguna tasa de retorno, evaluar algún sistema que nos permita justamente ver cuándo recuperamos esa inversión. Por ejemplo, si es que evaluamos colocar algún sistema eh, de energía solar, algún sistema de almacenamiento adicional en baterías o algún sistema de generador auxiliar, ¿sí? Poder evaluar todo ese sistema. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, por ejemplo, si tenemos un sistema adicional de generación, podemos totalizar o contabilizar, a ver, por ejemplo, algo muy simple, del total de energía que consume mi planta, cuánto estoy tomando de la red eléctrica convencional y cuánto estoy tomando de, por ejemplo, mis paneles solares, o cuánto me aporta ese generador auxiliar, que puede ser o diésel o gas. ¿M? En esas situaciones de emergencia donde no me alcanza con lo que tomo de la red, por ejemplo, ¿sí? Entonces, evaluar todas esas cuestiones para ver si puedo mejorar ese perfil de alguna manera. Bien. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que conceptualmente mencionamos recién, son las que luego se repercuten en aquellos datos duros que se ven reflejados en periodos que si por ejemplo pensamos en lo que es eficiencia energética, suelen ser eh, situaciones o periodos relativamente largos en términos de que no logro hacer eficiencia energética o lograr efectos rápidos de, por ejemplo, de una semana para la otra. Generalmente suelen ser procesos relativamente lentos que llevan varios meses y constan de varias etapas, ¿no? Hay muchos especialistas en ello que seguramente les van a comentar que hay una primera etapa donde necesitamos conocer cuál es nuestro perfil, a posterior entender dónde podemos hacer mejoras, por supuesto a posterior lograr instalar esas mejoras y finalmente, y acá es donde empieza a haber un círculo de proceso, es verificar que esas mejoras realmente se dieron para volver a instaurar nuevas otras. ¿Sí? Pero vamos a avanzar un poco más, vamos a ir a cuestiones un poco más concretas. Entonces, hasta acá conceptualmente lo que tenemos es una herramienta que nos va a permitir focalizarnos, en este caso, esta herramienta, focalizarnos en lo que es
Reducción de costos, incrementar la seguridad, porque si puedo estar monitoreando el estado de salud, ¿sí?, de nuestros dispositivos, de alguna manera también puedo garantizar o trabajar en la mejora de la seguridad intrínseca que ofrecen la operación de estos dispositivos frente a los operarios que puedan estar dentro de la infraestructura eléctrica, o enfrente del tablero, en la sala eléctrica, ¿sí? Por supuesto. Eso también me permite mejorar la calidad no solo de lo que voy a producir, sino la calidad en general de la calidad de energía que va a estar suministrándose a nuestra planta, a nuestro proceso, que en definitiva, por supuesto, va a repercutir en aquel producto o sistema o servicio que estamos ofreciendo, ¿bien? Y todo este conjunto, por supuesto, detrás de ello tenemos un perfil o un objetivo de sustentabilidad, del cual vamos a hablar, van a ver que vamos a hablar bastante de ello, porque inherentemente a lo que es eficiencia y tratar de reducir el huella de carbono, tiene que ver mucho con esto. Bien, entonces para ello vamos a trabajar básicamente en estos tres pilares que van a ver que son un poco los que esta plataforma nos permite ofrecer. Bien, pero vamos a hablar un poco más, vamos a ir un poco más de lleno a ver cómo se forma, cómo se trabaja con esta plataforma, ¿sí? Entonces, para entender un poco, o para empezar a hacer un modo de introducción no muy severo, ¿sí? Créanme que no va a ser tan detallado, pero creo que aún hoy es necesario quizás para poder empezar a comparar una plataforma cloud con con una solución tradicional, entender un poco cómo está formada cualquier plataforma cloud, que en este caso no es propietario de ABB, la arquitectura, sino que lo van a encontrar en muchos otros proveedores y alternativas, e inclusive a plataformas en general que no tengan que ver con gerenciamiento de energía, sino que pueden tener que ver con otras situaciones, ¿sí? Pero básicamente vamos a esto, ¿sí? En una primera etapa, en el primer más bajo, más cerca de campo, solemos decir, siempre están los dispositivos, el hardware que vamos a tomar, que en definitiva va a estar midiendo esas características que nos interesan, ¿sí? Por ejemplo, multimedidores, interruptores, cualquier sistema que tenga electrónica embebida, capaz de medir alguna variable, por ejemplo, humedad, estados, vibraciones, ya dijimos variables eléctricas, por supuesto. Aguas arriba, a posterior, aguas arriba del campo, que voy a tener esta segunda etapa, este nivel que habla de una primera etapa que habla del borde, qué podemos hacer en la situación de borde o en el límite entre lo que es la nube o cloud o internet, ¿sí? Y nuestra red física y dura que está en campo, ¿sí? Vamos a tener una etapa intermedia que es la parte del borde, o edge, solemos decir, donde generalmente vamos a diferenciarlos o identificar algunos dispositivos muy particulares que suelen llamarse gateways. Gateways, o en el caso nuestro, se llama Edge Industrial Gateway, es este dispositivo que está acá, que justamente va a ser de interfaz entre lo que vamos a indicar como nuestra red local y una red como es una plataforma cloud. ¿Bien? Y una vez que están en las soluciones en la nube, también las vamos a ir repasando ahora, van a aparecer distintas soluciones según la orientación que tengan. Hoy vamos a hablar un poco de estas dos, Energy Manager, perdón, y Asset Management, que tienen que ver con el gerenciamiento de energía y de activos, de la salud de activos. Pero por supuesto que dentro de la misma plataforma nosotros también podríamos tener alguna visualización o algunas características más orientadas a lo que es la administración de edificios, por ejemplo, o building en general, o soluciones orientadas más a lo que es infraestructura de carga de vehículos eléctricos, ¿sí? Y mobility. Bien. Y por supuesto, pues aparecerán de acuerdo a cada industria o segmentos donde estemos orientados, algunas soluciones particulares de acuerdo al perfil de nuestros clientes o de nuestra empresa que vamos a entender van a ser más beneficiosos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esta etapa, ¿bien? No tanto del hardware de acá abajo, porque de este hardware ya tenemos unas cuantas charlas que, bueno, en caso de no haber participado, los invito a que se sumen. Bien, que van a poder hablar puntualmente de las características de interruptores, características de medidores de energía, características de cargadores de vehículos eléctricos, características de celda de media tensión, por ejemplo, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco de esta etapa, ¿sí? Así que vamos a continuar un poco más. Para ponerlo en cuestiones un poquito más palpables, bueno, un poco les comentaba recién, dispositivo de campo son aquellos hardware, aquellos dispositivos que solemos encontrar dentro de nuestros tableros eléctricos. Bien, principalmente, van a aparecer en una etapa intermedia donde aparecen los dispositivos vinculados al borde entre la red de nuestra red local y la red internet. Bien. Y luego más arriba, la solución propiamente dicho. Esta solución cloud que para nosotros se llama ABB Ability,
bien, que es nativa en la plataforma, en la nube, con lo cual en el medio quizás ya se estén dando cuenta de que no hacemos uso, al menos en esta solución, de servidores o infraestructura local que requiera licenciamientos, almacenamientos locales y demás, sino que directamente de nuestro tablero podemos salir con una línea de internet de distintos medios, por supuesto, me refiero cableados o inalámbricos o demás, hacia esta plataforma en la nube, ¿sí? Es decir, que no necesitamos infraestructura local, servidores y demás, para poder lograr el monitoreo de todas estas variables de las que estamos hablando, ¿sí? Siendo así, siendo así, un poquito más, vamos a avanzar. Conceptualmente decíamos que entonces esta plataforma viene para poder, en principio, por ejemplo, y para volcarlo un poco más en concreto, ¿sí? Calculo que muchos de ustedes en su instalación, cual fuera, ¿sí? Tendrán alguna forma de hacer mediciones de energía, registro de estados, sí, ya sea de alguna manera muy simple como cada tanto pasar y tomar nota de las lecturas de un multimedidor y luego volcarlas manualmente en una planilla para tener al menos una pauta de lo que estamos consumiendo. Alguna otra empresa, algún usuario, no tendrá una, digamos, alguna mecánica de este estilo y simplemente verá o tendrá noción de lo que consume una vez que recibe la factura eléctrica y hasta ahí llegó a su administración. Y habrán otras empresas, quizás sí, empezaron hace tiempo y al menos tengan algún conjunto de medidores conectados a algún sistemita que le replica o que le logra almacenar algún dato en alguna pantalla, ¿sí? Algún web server, alguna cuestión por el estilo. Pueden haber distintas variantes, ¿sí? Sin llegar a ser un SCADA eléctrico o un BMS, ¿sí? Sin llegar a hablar de ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que proponemos en esta circunstancia es tener la posibilidad de comparar, pero para poder comparar, por supuesto, necesitamos concentrar esos datos en algún lugar, en una alternativa, ya sea almacenamiento local, como es una solución tradicional, o por qué no, enviar todas esas mediciones a la plataforma en la nube para que, además de ello, esté disponible para ser compartida con otros usuarios y para poder, ¿por qué no? Si nos interesa, que forme parte quizás de un sistema de auditoría energética, pudiera hacerlo. Pero la cuestión nace acá, en la necesidad de poder medir, ¿sí? Porque si no podemos medir, no podemos a poder mejorar. Entonces, para poder medir, por supuesto, necesitaremos distintos dispositivos, como medidores de energía, interruptores con comunicación, variadores de velocidad con capacidad de comunicación, algún que otro arrancador suave para los que están más orientados a lo que es industria. En lo que es building, bueno, por esencia, medidores de distintos formatos, tamaños y locaciones. em, y así sucesivamente. Decíamos, porque el hecho de poder medir y poder registrar todas estas curvas como se muestra en la imagen, nos va a permitir analizarlas y por supuesto poder ajustar, poder realizar ajustes, ¿sí? Ya sea en parametrizaciones, ya sea en el proceso en sí mismo, y finalmente poder prever eso, evaluar los resultados y predecir cuál va a ser el comportamiento de nuestra planta, ¿sí? El comportamiento energético de nuestra planta. Pero para poder llegar a esto, naturalmente necesitamos transitar un camino que tiene que ver con esto de la medición, ¿sí? Y acá aparece un poquito el proceso circular que muy rápidamente mencionaba anteriormente, ¿sí? El hecho de poder medir nos da la pauta de poder evaluar esas situaciones, proponer mejoras, aplicarlas y luego volver a verificar ese resultado, a ver si realmente fue congruente con aquello que esperábamos ver, ¿sí? ¿Qué sucede acá? En esta instancia, lo que quiero mostrarles es que herramientas como esta, si bien nos son bastante útiles, muy útiles para nosotros para evaluar nuestro sistema de distribución, la realidad es que también nos pueden servir para aquel día en que nuestra empresa, o nuestra instalación o nuestro cliente, dependiendo en qué parte de la cadena de valor estemos, logren certificarse en caso de que estén buscando ello, ¿sí? Por ejemplo en ISO 50001 o adopten algún estándar de eficiencia energética como IEC, por ejemplo, ¿sí? Estas herramientas lo van a ayudar, algunas de ellas están, perdón, nuestra herramienta está de hecho certificada en alguna de esas instancias, entonces, o LEED, por ejemplo, para quienes están más dentro de lo que es building, para quienes estén en ese entorno, habrán escuchado hablar de LEED y el sistema de puntuaciones de acuerdo a las herramientas con las que goza la instalación. Bueno, también tenemos puntuaciones de acuerdo a LEED, entonces reitero, sin necesidad de llegar a esas instancias, podemos ayudar desde etapas más tempranas a elaborar situaciones donde
potencialmente podamos mejorar la eficiencia energética. ¿De qué manera? Bueno, lo que primero que dijimos es almacenar datos, pero el almacenar datos por sí mismo no me va a ayudar de mucho, sino que necesito alguna interfaz que me ayude y que sea adaptable de acuerdo a quién vaya a visitar esa plataforma, ¿sí? Típicamente, por ejemplo, un jefe de planta va a querer ver en qué situación está trabajando nuestra instalación, si estamos muy cerca, más o menos cerca del pico de demanda, de consumo, perdón, o el pico de potencia contratada, ver si tengo algún estrés energético, alguna sobrecarga, si estoy consumiendo más de lo que esperaba, si tengo algún factor de potencia que está por debajo del esperado. Es decir, conocer en tiempo real en aquel momento donde tengo alguna anomalía o alguna situación fuera de lo habitual, que me pueda dar que la pauta de que la planta o mi tablero o alguna parte de mi instalación requiere alguna atención, ¿sí? Recién mencionaba, por ejemplo, el factor de potencia. Ustedes recordarán, lo vamos a ver dentro de un par de slides, que hace algunas poquitas semanas hubo alguna resolución nueva donde implica o donde se requiere que vamos a empezar a trabajar un poco más rigurosa en el factor de potencia, al menos en lo que es el entorno de lo que llamamos AMBA, ¿sí? Entonces, bueno, ¿nos ayuda en algo esta herramienta? ¿Nos va a servir para algo, para evaluar algo? Sí, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Sí? Entonces, la idea es que de acuerdo al perfil de quien la utilice, la herramienta me va a poder ofrecer distintas visualizaciones. Ahora vamos a ver un poco más en concreto de qué se trata esto, ¿sí? Pero en líneas generales decimos que, hasta acá dijimos que nos va a permitir monitorear, nos permitiría eventualmente hacer una auditoría, nos va a permitir hacer la gestión de costos. ¿De qué manera? Bueno, porque realmente si sabemos, si el sistema está monitoreando permanentemente cuál es el consumo, ¿sí? Y va a hacer un almacenamiento de esos datos, de ahí a evaluar cuál es el costo de todo ello, realmente hay un paso pequeño. Simplemente se me ocurre, y de hecho así trabaja, por supuesto, es colocar alguna tabla de valores, ¿sí? Una tabla de costos, por ejemplo, por kilowatt hora, en función de, hasta inclusive del día, dependiendo cómo sea organizado y la región a la que pertenezcamos, podemos asociarle un costo distinto al kilowatt hora, ¿sí? En la herramienta. Entonces, de acuerdo a esa tabla, el sistema va a estar dando la información no solo en valores de energía, o sea, kilowatt hora, sino también en valores de costos, ya sean pesos, dólar, euro o la moneda en la que estemos trabajando en ese momento, ¿sí? Entonces, y ahí ya empezamos a hablar un poco quizás sobre algo de información que no necesariamente es tan relevante para alguien, en la mayoría de los casos, de mantenimiento, pero sí cuando hablamos de costos empieza a ser un poco más relevante para quien busca optimizar costos, justamente, ¿no? Para quien empieza a buscar o pensar en asignación de costos por centro de costos o por centro de- de administración de costos, ¿sí? Esa es una aplicación más que podemos ofrecer, ¿bien? Al mismo tiempo, también por supuesto van a haber reportes. Herramientas como esta me van a permitir evaluar reportes, ya sea de energías, de costos, de situaciones, de alarmas, ¿sí? Alarmas que, bueno, acá están mencionadas también, pero ¿qué tipo de alarmas? Bueno, cualquier alarma que nosotros nos dé la pauta de que algo inusual está pasando o que quiero prestarle atención a algún comportamiento en particular, ¿sí? Por ejemplo, una alarma, hablando de esto que mencionábamos hace 5 minutos atrás, me interesaría saber, por ejemplo, si en algún momento la planta tiene un factor de potencia por debajo de 0,9 o debajo de 0,85 y probablemente sí, me interesaría saber cuándo eso ocurre. ¿Por qué? Y porque más allá de tener ese valor instantáneo en ese momento, probablemente me interese saber, bueno, a ver, y a qué se debe o dónde está, cuál es la carga que está ocasionando esto, por qué la está ocasionando, ¿realmente puedo hacer alguna mejora? ¿Es necesario hacer una mejora o no? ¿Fue algo que ocurrió una vez y no vuelve a ocurrir habitualmente? Entonces es algo que podemos descartar, que quede fuera de nuestro foco, digamos, ¿no? Y algo que mencionamos anteriormente es que también es debido a que esta plataforma me va a permitir monitorear múltiples servicios o múltiples orígenes de energía, que hasta acá dijimos siempre estamos muy relacionados en AVE con lo que es energía eléctrica. Sin embargo, hoy nuestras plantas consumen energía eléctrica, agua, gas, vapor, en el caso de las industriales, ¿sí? Y algunas cuestiones más. Bueno, también nos va a permitir registrar todos esos consumos en una interfaz así bastante amigable, los cuales vamos a ver funcionando, pero créanme que es tipo widget, o sea, tenemos ventanas que ya están prediseñadas, las cuales podemos alojar a gusto dentro de la pantalla del navegador web. Entonces eso nos va a hacer bastante simple la configuración de nuestros dashboards para ver la información que buscamos. ¿Bien? Por supuesto, ¿y a dónde aplica? ¿En qué sectores podemos aplicar esto?
un poco anteriormente lo indicábamos, podemos aplicar esto a nivel de media tensión, a nivel de baja tensión, más cerca de lo que podrían ser los alimentadores para ver el total de energía, o por qué no más cerca de las cargas para ver dónde estamos consumiendo esa energía. Recuerdan que antes, cuando arrancamos esta charla, ya hace varios minutos, hablábamos de conocer cuánto, el cuánto seguramente lo vamos a totalizar acá, más cerca de la entrada de planta, y el dónde seguramente va a ser más cerca de las máquinas que vayamos a alimentar, por ejemplo, sistema de climatización, si es un edificio, sistema de bombeo, iluminación, equipamiento IT, data center dentro del edificio, si es que lo tiene, o equipamiento médico en el caso de un hospital, ¿sí? Todos esas líneas que realmente tenemos identificadas de acuerdo al edificio o al tipo de industria en la que estemos trabajando, seguramente nos va a dar la pauta de cuál es la capilaridad o cuánto podemos trabajar en la granularidad de esos datos, ¿sí? Y hasta dónde necesitamos llegar. Y por supuesto, algo que es inherentemente a esto, a la distribución de energía, es, por ejemplo, la calidad de energía que también vamos a estar trabajando y cómo protegemos aquellas cargas críticas, sin ánimo de que esto sea una charla de protección de cargas o power protection. Cuenten con nosotros, les aviso si necesitan, si tienen cargas críticas como un data center, como una máquina que no puede parar, una bomba muy crítica y demás, para, por ejemplo, protegerlas, por ejemplo, con UPS o con acondicionadores de tensión, ¿sí? Que serían parte de nuestro portfolio de calidad de energía o Power Quality. ¿Bien? Entonces, la idea es que con este tipo de herramientas podamos monitorear el dónde, cuánto, el cómo y de qué manera consumimos ese tipo de energías. Bien. Al mismo tiempo, si hablamos de un poco de administrar todo esto, es lógico que consideremos tener algún tipo de algoritmo o el tipo de herramienta que nos permita justamente hacer eso, la administración de energía. Entonces aparecen funciones digitales que pueden ser embebidas en nuestros interruptores o en nuestros relés inteligentes de tipo EquipUp. Si alguno de ustedes presenció alguna charla de ellos, sabrán de qué les hablo y en caso de que no, muy rápidamente les cuento que el EquipUp es una protección tal cual como aparecen nuestros interruptores, con toda la potencia de procesamiento en cuanto a comunicación, mediciones, e inclusive esta función Power Controller, que sirve, por ejemplo, para actualizar tableros existentes o tableros que quedan rezagados en funciones de cualquier fabricante, ¿sí? Funciona básicamente con cualquier equipamiento que tengamos en planta. Pero bueno, volviendo al caso, ¿qué es esta función Power Controller? Bueno, esta función Power Controller es una función digital también que lo que nos permite es lograr administrar cargas, ¿sí? Si este tablero, imaginemos que este es el tablero general, está tomando energía de algún punto de la planta y aguas abajo tiene las cargas que tiene que alimentar, en algún punto, de acuerdo al perfil de la carga, podría pasarse de la potencia contratada, ¿sí? Podría ser esta línea azul clarita, esta azul clarita, que sin ningún tipo de control estaría sobrepasando, por ejemplo, podría ser un caso típico, ¿no? Pasándose la potencia contratada. En ese caso vamos a tener algún tipo de penalización, ¿sí? Si no queremos pasar por ello o tenemos la posibilidad de hacer una administración de cargas, podemos utilizar, por ejemplo, esta función Power Controller, reitero, embebida en los propios interruptores, no es necesario agregarle ningún hardware adicional ni ningún software, donde el equipo lo que va a hacer es justamente administrar esas cargas de acuerdo a algún nivel de prioridades que le asignemos a los mismos, ¿sí? Es decir, que aguas abajo el aparato va a empezar o eventualmente o a abrir o a desconectar y vuelta a reconectar cargas de acuerdo al perfil de cómo esté funcionando en ese momento, o eventualmente dar señales de, no sé, cambio de régimen de bombeo, por ejemplo, si es un variador de velocidad, de manera que temporalmente esa bomba, si el proceso lo permite, consuma menos energía y de esa manera no pasar, ¿sí? No pasar la potencia contratada y quedarnos dentro de lo que sería la línea azul gruesa. ¿Bien? Esta es una forma de controlar algunas cargas embebidas en el propio dispositivo, ¿sí? Es parte de la digitalización de nuestros dispositivos. Vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Entonces, para ir un poco más de lleno al uso de la plataforma, ¿sí? De entrada vamos a ver que tenemos distintos tipos de gráficos. Va a tener una interfaz web con distintos tipos de widgets o ventanas que ya están prediseñadas, reitero. Acá no es necesario ser un programador, sino que a nivel de usuario podemos alojarlas y acomodarlas en la pantalla como necesitemos, de acuerdo a nuestra necesidad.
Entonces vamos a tener gráficas que van a ser más convenientes, por ejemplo, como esta, que tiene gráficas de tipo barrita, que nos va a mostrar, por ejemplo, la energía consumida. Cada barrita va a ser un valor de kilowatt-hora, va a representar un valor de energía que tengamos. O gráficas como esta, donde pudieran ser energía reactiva, aparente, sí, reactiva, aparente o activa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo evolucionen, puedo hacer algún estudio o algún análisis de si estoy teniendo demasiada energía reactiva o no, o ver valores en tiempo real, ya sea, por ejemplo, como en este caso, un factor de potencia, o una corriente, o una tensión, ¿sí? O un estado abierto, cerrado, disparado. Ver si algún gráfico de este estilo que me pueda ayudar, por ejemplo, a ver a qué potencia, cuál es mi potencia demandada en el momento comparada con la potencia contratada, por ejemplo. O si, por ejemplo, estoy teniendo generación, si tengo generación solar y ya conozco cuál es el pico de generación, bueno, a ver cuánto estoy generando ahora, ¿sí? ¿Cuál es la potencia o cuál es el rango en el que estoy generando ahora, ¿sí? En mi sistema. O, por ejemplo, algo valores más relacionados a lo que podría ser calidad de energía. Algo tan simple, decíamos anteriormente, como factor de potencia, o cómo evoluciona el factor de potencia. Podríamos tener un gráfico similar a este, pero con el factor de potencia, ¿sí? O valores de distorsión armónica, que también es parte de lo que podemos considerar calidad de energía, ¿sí? Esto es importantísimo. Cada vez más con la introducción o con la integración de electrónica de potencia en nuestras instalaciones, sabemos que cada vez más vamos a tener, es probable que tengamos desafíos en cuanto a la mejora de lo que es distorsión armónica. Bien, que por supuesto van a tener sus consecuencias en el resto de la instalación. Un ejemplo, con el primer ejemplo de cómo utilizamos esta plataforma, ¿no? Esto tiene que ver con un cliente ya de hace años, una planta de hace años, donde este grafiquito está acá. Fíjense que eran, de acuerdo, en la base de tiempos eran días, o sea que cada línea de estas corresponde a una banda horaria, ¿sí? En una hora en particular, donde este cliente lo que puede ver acá es que tiene algún área donde está sobrepasando la potencia contratada, que en este caso está marcada en rojo, ¿sí? Eso significa que este cliente en algún punto sobrepasó la potencia contratada y realmente con el pasar del tiempo lo que sucedía es que tuvo o multas o penalizaciones por pasarse la potencia contratada o directamente tuvo que pasar alguna potencia superior. Bien, ¿qué sucedió en esta instancia? En esta instancia amerita o tenía sentido evaluar si estos picos que estaban acá eran circunstanciales, eran un día o solía darse o en qué horario solían darse estos picos para poder, en base a esto, analizar o reevaluar si era posible bajarlos, achatarlos, como quien diría achatarlos, de qué forma, o modificando un poco la simultaneidad en el uso de las máquinas o del proceso, o eventualmente si eso no era posible, ver si podía suplirse este pico de potencia quizás con algún generador adicional, ¿sí? O segregando cargas, ¿sí? Pero hubo una serie de cosas que se podían evaluar, que igualmente se mejoró, ¿sí? Se mejoró, esto se terminó achatando bastante, pero tuvo que ver con esto, básicamente con tener conciencia de, bueno, a ver qué estoy consumiendo, en qué momento, en qué lugar en qué momento del día y dónde. Eso fue también importantísimo, ¿no? No solo el cuánto, sino dónde, cuál es la planta, perdón, cuál es la carga o la máquina que me está indicando este valor, ¿sí? Que me está orientando hacia este lado. Y quizás tenía que ver o con una obstrucción de una bomba o con tener que trabajar en un mantenimiento de algo, ¿sí? Lo importante es que el detonante de esa acción fue justamente observar este comportamiento. Bien, que inclusive ni siquiera era necesario ir y medir a pie de máquina, sino que esta medición, como por supuesto se estarán dando cuenta, es un análisis que uno puede hacer tranquilamente en su oficina o a distancia, porque siendo que es una solución cloud, realmente va a estar disponible desde cualquier lugar del mundo para quienes me permitan el acceso, ¿correcto? Bueno, este es un ejemplo que hubo de mejora, ¿sí? Acá hay otro ejemplo que tiene que ver con lo que es calidad de energía y particularmente con distorsión armónica. En este caso, este cliente tiene tres transformadores, es una planta, una instalación que tiene tres transformadores, donde desde el inicio tenían un contenido armónico bastante importante. Fíjense que contenido armónico en corriente estamos hablando, ¿sí? Fíjense que en tensión no habría mayores inconvenientes. En tensión estamos hablando del orden del 3
4%, no era algo significativo, pero sí en corriente, fíjense, en corriente estábamos en el orden del 30, 31, y dependiendo del día, esto inclusive subía un poco más, estaba más en el orden del 35, 37%, ¿sí? Es decir, que tenían un problema importante de armónicos, lo cual ocasionaba también otros problemas en la propia instalación, como calentamiento del neutro, o de repente que hubieran sistemas de control que salgan de servicio, ¿sí? Habían otros problemas ocasionados que no solo tenía que ver con la eficiencia de energía relacionada con la distorsión armónica, sino que habían otros realmente funcionales. Entonces, una vez más, ¿qué pudimos hacer con esto, con la plataforma? Dado que el cliente tenía esto Availability instalado en su planta, lo tenía ejecutando ya hace un tiempo, eh, directamente fuimos a buscar cuál era el histórico eh, de esa distorsión armónica en el tiempo, ¿cierto? Y comparado, si lo contrastamos contra el valor de corriente que estaban manejando esos interruptores, perdón, esos transformadores, inmediatamente pudimos dimensionar de qué manera o cuánto tenía que ser la capacidad de un banco de corrección de armónicos, un banco activo para corrección de armónicos, ¿sí? Dicho sea de paso, realmente lo instalaron, lo compensaron y les dio muy buenos resultados, ¿sí? Ahora están en el orden del 12%, creo que en armónicos bajaron bastante, fue bastante positiva esa acción. Una vez más, eh, una vez que se instaló esto, la mejora se vio, hubieron mejores comportamientos en la planta, y tuvo que ver con esto, con la posibilidad de medir y analizar cuál era el problema y proponer una alternativa, ¿sí? Una solución. Por último, un ejemplo más, un ejemplo más que tiene que ver quizás con algo más habitual y es el factor de potencia. Fíjense que este widget me está mostrando un factor de potencia instantáneo, es decir, que en el momento que tomamos esta imagen, el factor de potencia era 0,7, ¿sí? Ahora, si yo solo tuviera este dato, que es el que cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes puede relevar de un multimedidor en un frente de tablero, quizás ahora en este momento dice 0,7. Y pasa dentro de 5 minutos y dice 0,9. Y pasa 3 horas después y dice 0,85. ¿Cuál es el valor correcto? ¿Cuál es el más cercano? Bueno, ahí aparece una de las ventajas de este tipo de sistemas de almacenamiento y el armado de históricos, que es esta ventana que se ve detrás, ¿no? Donde no solo no voy a ver el valor instantáneo en el momento que tomo esa imagen, sino que puedo ver la evolución de todo ello para ver el comportamiento, a ver si mayormente estoy más cerca del 0,7 o eso fue circunstancial y nuevamente estoy bien porque estoy en 0,9, 0,95, o si necesitaría hacer algún ajuste, ¿sí? Bueno, este comportamiento, esto fue el caso de otra empresa, de otro cliente, donde tenía esta cuestión, este tipo de comportamiento, y entonces lo que le hicimos varias propuestas, o optamos por hacer más de una propuesta, ¿sí? Una es, bueno, a ver, ¿por qué, aprovechando que tenés Availability en tu planta, por qué no sacamos algunos informes y evaluamos un poco cómo se comportó el factor de potencia en ese punto en particular y vemos qué podemos hacer? Por un lado, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, a ver, cuando tengamos un factor de potencia demasiado bajo, y bueno, ¿qué es bajo? ¿No? Después se puede caber esa pregunta, ¿qué es bajo? Pero bueno, en este caso, si no recuerdo mal, creo que pusimos un umbral en 0,8, me parece, ¿sí? O sea, lo que hicimos fue indicarle a la plataforma, poner una alarma que dijera, bueno, a ver, si el factor de potencia está por debajo de 0,8, fue una ventanita parecida a esta, instalamos una alarma, dijimos, si el factor de potencia está por debajo de 0,8, entonces vas a disparar una alarma, ¿sí? Le indicamos que dispara una alarma a determinado usuario, ¿bien? Para que esté al tanto. Determinado usuario que iba a ser quien era la persona de mantenimiento en turno, ¿sí? Que si fuera otra, bueno, también podemos redireccionar esa alarma para otro lado, ¿sí? Las alarmas son configurables. Entonces, desde el punto de vista de alarma, indicamos, bueno, la condición era, bueno, factor de potencia, si está por debajo de 0,8, que envíe una alarma por mail, por mensaje de texto, ¿sí? Al usuario de mantenimiento. ¿Por qué? Porque en el momento en que ocurre eso, le damos la posibilidad al usuario, al de mantenimiento, a hacer alguna revisión que le sea posible. Por ejemplo, algo muy simple, ¿eh? Muy simple. Alguien se podría preguntar, ¿este factor de potencia tiene 0,7? ¿Por qué? Porque realmente el banco de corrección de factor de potencia quedó demasiado bajo, o sea, la potencia reactiva en el banco de corrección de factor de potencia es muy poca, hay que incrementarla.
Otra alternativa puede ser que quizás no, que no sea poca, sino que por algún motivo se abrió algún paso del banco de corrección de factor de potencia no está entrando, no está pegando a un contactor o algún fusible se fundió, entonces no está entrando el contactor que debiera. O por ejemplo, otra alternativa posible pudiera ser que de repente el banco sea nuevo o no haya sido correctamente puesto en servicio, en el sentido eh, de la parametrización de su relevo arimétrico. Pudiera ser un caso, ¿sí? O no, o simplemente entraron todos los bancos, todos los pasos, está al máximo de su capacidad y realmente quedó chico el banco de corrección de factor de potencia. Y eso podría disparar otra pregunta, ¿no? Si nos quedó chico y aún estamos en 0,7, bueno, ¿cuánto más hay que poner? ¿Cuánto le falta a esta planta para llegar al factor de potencia deseable, ¿sí? A un 0,95, por ejemplo. Tengo que agregarle 40 kbr, 70 kbr, 200 kbr. Bueno, esa respuesta también van a ser de la plataforma, ¿sí? Bueno, en un ratito les voy a mostrar un widget donde eso lo va a mostrar directamente en pantalla y no es necesidad de ir ni siquiera acercarnos a una sala eléctrica para hacer esa medición, ¿sí? Bueno, lo que quiero mostrar con esta pantalla es otro caso puntual práctico donde el hecho de poder estar monitoreando de manera permanente nos ayuda a analizar el problema y eventualmente proponer una solución, ¿sí? Una alternativa para poder resolverlo, ¿sí? Para, en definitiva, también evaluar si es una cuestión circunstancial, un comportamiento circunstancial, o realmente es un comportamiento sostenido al cual tenemos que resolver, ¿sí? Poniendo o más potencia en capacitores o resolviendo, digamos, arreglando aquella parte del banco de corrección de factor de potencia que esté dañado. ¿Bien? Vamos a analizar. Entonces, un poco para terminar esta parte de la charla, ¿sí? Recordarles que, como dijimos antes, esta herramienta está certificada, por ejemplo, para trabajar con ISO 50001. No, por supuesto que nadie está obligado a instalarla, o sea, me refiero a instaurar o adoptar ISO 50001 en su planta, pero aquellos que estén orientados a lo que es en medición de energía y les parezca que esta herramienta puede ser útil, sepan que puede servirles de puntapié si el día de mañana tienen pensado en meterse en algún programa que tenga que ver con esto, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? ¿Qué pasa desde el punto de vista de los activos? Hasta acá, medición de energía, eficiencia energética, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poco del comportamiento de los activos y también su monitoreo. Comportamiento desde el punto de vista de su vida útil, digamos, ¿sí? Este es un esquema muy conocido seguramente por muchos de los que están acá, están presentes en la charla, donde habla de las distintas estrategias para hacer mantenimiento, ¿sí? De un mantenimiento predictivo hasta un correctivo, ¿sí? Donde sabemos que el correctivo suele ser un poco el más estresante porque el correctivo significa que algo se rompió, entonces siempre los tiempos de acción son menores, siempre dependemos que haya algún repuesto dando vueltas, siempre tenemos que se va a romper o se va a salir de servicio en el momento menos oportuno, y genera un estrés importante. Eh, Económico sí, por supuesto, pero funcional digamos, en el proceso también. Entonces, la idea general de esto es que dentro de lo posible, sin que sea un ánimos de una charla de mantenimiento, ver qué podemos aportar en este área, porque este área que está acá, el predictivo y el preventivo, justamente tienen que ver con es donde las herramientas de digitalización empiezan a aportar mucha información. ¿Por qué? Porque, por supuesto, haciendo uso de sus gemelos digitales, van a poder predecir digamos, el comportamiento o si necesitan alguna acción correctiva o si sería bueno o aconsejable hacer alguna acción de mantenimiento de acuerdo a las condiciones de operación en particular de ese dispositivo, ¿sí? Entonces, yendo un poco más en concreto al grano, ¿sí? ¿De qué manera podemos ayudar a esto? ¿Sí? Y esto apareció justamente, este es otro disparador que tiene que ver con tratar de trabajar en lo posible, un poco más alejado de aquellas zonas que pueden tener algún peligro inherente alrededor, ¿sí? Típicamente para nosotros que estamos en el mundo eléctrico, son las salas eléctricas, por supuesto, ¿no? Donde el mayor de las fallas que podemos encontrar ahí y que nos podemos experimentar es el hecho de tener algún cortocircuito. Entonces ya el solo hecho de poder alejarnos nos va un poco a aislar de esa situación y más aún si no solo nos podemos alejar, sino que igualmente podemos obtener un montón de información de lo que ocurre con nuestra planta, inclusive del estado de los dispositivos. Entonces, esto si bien es estadístico,
nos da un poco la introducción de por qué empezamos a hacer lo que hacemos. Fíjense que en la mayoría de los casos, estamos hablando de los distintos orígenes de falla que puede haber en la instalación, hay un porcentaje muy alto que pudiera ser mejorado o evitado si tenemos algún sistema de monitoreo de energía, ¿sí? O de los activos. Para ello, una cosa que propone nuestra plataforma Asset Manager, Energy and Asset Manager, es, se los voy a contar muy rápidamente, tomando como datos el perfil de carga, ¿sí? Porque sabemos cuánto está consumiendo, sabemos dónde está instalado, porque sabemos si está en un ambiente industrial, si está en un ambiente polvoriento, si está en un ambiente limpio, como puede ser un data center, limpio y controlado me refiero. Si tomamos como observación también es que el interruptor está, ¿en qué rango general de carga está? O sea, no es lo mismo un interruptor, hablando de los interruptores, ¿no? Que generalmente está en su carga nominal de un 20, un 30%, o que está generalmente más bien al 80 o 90%, o sea, tiene menos utilización general, o si tuvo cuántas y de qué tipo, aperturas mecánicas o eléctricas, es que entre otras cosas se van a dar, por ejemplo, el desgaste de los contactos y la cantidad de maniobras que el dispositivo tiene. Esos son dos de los claros indicadores de que, por ejemplo, un interruptor necesitaría hacerle un mantenimiento. Además del programado, ¿sí? Además del programado. Entonces, si nuestra plataforma puede medir eso, puede monitorear ese tipo de cosas, entonces a consecuencia nos puede arrojar indicadores como esta, donde fíjense que el eje vertical o el área verde, mejor dicho, para ser más correcto, va a ser el área donde determinamos que el dispositivo realmente tiene una alta disponibilidad. Conforme pasa el tiempo y de acuerdo al perfil de funcionamiento, dónde está alojado y cantidad de maniobras y gasto de contactos y demás, y temperaturas, obviamente esta disponibilidad va a empezar a crecer, es decir, que esta pendiente depende de las condiciones de operación de los dispositivos, hasta que baje a algún nivel de disponibilidad donde diríamos es necesario o sería aconsejable volver a hacer alguna acción de mantenimiento para volver a ganar condiciones de disponibilidad, hasta que el sistema, y acá no lo van a lograr ver porque se ve medio chiquitito, el sistema va a prever y decir, bueno, de acuerdo al perfil, al estado actual y las condiciones con que viene funcionando día a día, porque por eso está monitoreando permanentemente, estimamos que deberías hacer una acción de mantenimiento dentro de X cantidad de tiempo. Es decir que, y acá aparece la cuestión importantísima, a nosotros como usuario nos ayuda a prever cuándo debiera ser la próxima intervención. Es decir que la próxima intervención pudiera no ser necesariamente de corrección y bajo estrés y bajo condición no programada, sino que por el contrario, nos podría ayudar a programar esa intervención, sabiendo de antemano qué es lo que hay que hacer y por supuesto eso también va a repercutir en ahorro de costos en la intervención, ¿sí? Porque va a ser programado justamente. Entonces ahí aparece una cuestión importante en la mejora de lo que ofrecen las herramientas digitales como ABB Ability. ¿Bien? Lo propio se va a dar a nivel de media tensión, también tenemos sistemas de monitoreo de estados en lo que serían celdas de media tensión, por supuesto, y la interfaz de Asset Manager, que por supuesto es una interfaz que está unida o que está migrada dentro con el Energy Manager, ¿no? Por eso es que se hablan de las dos Energy and Asset Manager, ¿sí? Una más orientada a lo que es eficiencia energética, monitoreo del estado, de parámetros eléctricos, y la otra hermana de la otra, digamos, de la anterior, orientada a lo que es gestión de activos y su vida útil y mantenimientos. Bien, así que un poco para terminar esta parte de la charla, dejarles un panorama de que hoy por hoy con nuestras plataformas digitales, sean los dispositivos que tengas conectados, sean ABB o fueran no ABB, sabemos que hay base instalada con distintos dispositivos, distintos fabricantes, pero con un fin común que tiene que ver en muchos casos con, bueno, necesitamos saber, más allá del dispositivo que tenga en campo, necesitamos tener eh, monitoreo de energía, poder tomar decisiones, tener registros, alarmas, ¿sí? Básicamente este tipo de cuestiones. Y si bien me extendí un poquito, yo ahora les voy a mostrar un poco la plataforma también funcionando en un par de minutos, ¿sí? Vamos a salir de esta parte y vamos a ir a la plataforma. Por ejemplo, esta es la plataforma funcionando, ¿sí? Yo les había comentado que es una interfaz web, que tiene básicamente algunas ventanas o widgets, ¿sí? Que me permiten ver, en este caso, por ejemplo, monitoreo de valores de energía, es decir, que estos son kilowatt-hora. Estas barritas, en el caso de la energía, me están dando la sumatoria de lo que ocurre en términos de cada 15 minutos. Lo podemos abrir.
vamos a hacerlo más extenso, ¿sí? Habrá quienes les interese ver periodos, no sé, de 1 minuto, cada 5 minutos, se puede hacer, solo que en esta pantalla prediseñada me lo muestra cada 15, básicamente porque eh, es un tiempo útil, por ejemplo, para hacer evaluación de eficiencia energética, ¿sí? Luego pueden aparecer ventanas como esta, donde de acuerdo al sector que tengo dentro de la planta, dentro del edificio, pudiera ver, por ejemplo, cuál es el consumo de energía activa, energía reactiva, energía aparente, sin valores concretos de kilowatt o kVAR o kVA, por ejemplo, pero pueden haber otras ventanas que en lugar de mostrarme esto me muestren directamente el costo de lo consumido, ¿no? Cada uno de estos pueden ser costos. Acá yo todavía no le dije dónde está esta planta, quizá alguno ya se dio cuenta, pero cada una de estas líneas son sectores o son puntos de medición que estoy tomando. Algunos de esos pueden ser la entrada al edificio, algunos de estos pueden ser medidores que están asociados a los sistemas de ascensores o a los sistemas de data center o al sistema de bombeo o iluminación o algún sector productivo, ¿por qué no? Entonces, cada una de estas líneas me puede estar dando la pauta de cuál es el valor de energía consumida en el periodo que estoy evaluando y por qué no los costos, ¿sí? Los costos absolutos, ¿no? Y que estos, por supuesto, decíamos que iban a responder de acuerdo a un plan de costos que podemos incorporar en función de la banda horaria que estemos, ¿sí? Valores instantáneos de factor de potencia, valores pico, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto, por ejemplo, al margen de cuál es el medidor puntualmente que esté hablando, fíjense que acá me está dando la pauta de cuáles son los picos de demanda que evidentemente están bastante por debajo de la potencia contratada en este caso, que parece ser 400 kilowatts, ¿no? Y los puntos pico, diría, esto es del día de hoy, ¿no? Esto es del día de hoy. El pico de hoy fue, en este caso, casi 200 kilowatts. Estamos bastante lejos, ¿no? Y así con varias ventanas que puedo evaluar. Por ejemplo, corrientes. Esta corriente que es de un cargador. Fíjense, un cargador rápido. Un cargador rápido de vehículos eléctricos. Evidentemente, este auto estuvo cargando en algunas horas de la noche, o en algunas horas más bien de la tarde, en algunas horas de la mañana. Puede haber sido más de un auto, ¿sí? Porque este es el totalizador de registro de consumo de energía de un cargador, ¿sí? No del auto, sino de un cargador. Este cargador puede haber sido utilizado por distintos autos, ¿no? Este cargador está en la playa de estacionamiento y bueno, ya se están dando cuenta quizás. Esto que estamos viendo acá son los datos de uno de nuestros edificios que está en Italia, en Bérgamo, que es una ciudad que está en el norte de Italia. De hecho, es un edificio de oficinas, ¿no? Entonces, este cargador que está acá es uno de los cargadores que tenemos en la playa de estacionamiento en nuestro edificio en Bérgamo, ¿sí? Y así podemos ver algunas ventanas más. Por ejemplo, si yo quisiera agregarle alguna ventana más, puedo venir rápidamente este botón, ¿sí? Y van a notar que tengo un montón de ventanas o widgets, ¿sí? Cada una de estas ventanitas se llama widget, prediseñados, ¿sí? Algunos asociados a corrientes, algunos asociados a tensiones, otros asociados a cómo evolucionan el factor de potencia, por ejemplo, o la potencia, o la distorsión armónica, por ejemplo. Ahora yo voy a buscar. A ver, vamos a buscar quiero ver este gráfico, por ejemplo, la evolución de la potencia. No, me equivoqué, no quería ver este. No era este el que quería ver. Un minuto. Sí, Asset Power Trend. Este quiero ver. Quiero la evolución de las potencias. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar esto. Mientras estoy haciendo scroll, quiero ver, a ver, algún interruptor o algún punto de medición que pueda encontrar. Bueno, vamos a buscar otra. Esta no está representativa. No me gustó mucho para mostrarla. A ver, alguna otra. Mm, Más o menos esta tampoco me gusta mucho. Quiero mostrarles algo más representativo. A ver, esta no. Si no, vamos a volver con la anterior.
Bueno, vamos a volver con la anterior. Que mostrarles cómo evolucionan las potencias activa, reactiva y aparente, porque esto en definitiva nos ayudaría también a evaluar otra cuestión. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Mejor les voy a mostrar otra planta. Les voy a mostrar otra planta donde acá tenemos tensión, ¿sí? Perdón, corriente. Corrientes de entrada de una planta. Tenemos los valores de los distintos interruptores y sus salidas. Esto es un tablero general. ¿Y la evolución de qué? De las corrientes, ¿sí? Cómo se van evolucionando las corrientes, ¿sí? De las distintas fases, ¿sí? Pero una cosa que yo quiero mostrarles acá también es, bueno, bueno, tenemos evolución del factor de potencia, cómo evoluciona el factor de potencia. Y hay una gráfica en particular que me interesa mostrarles. Creo que va a servir para los tiempos que hoy estamos teniendo. Y acá está, que está acá. Como ese gráfico de tendencia de las potencias, ¿sí? Fíjense, acá tenemos potencias activa, reactiva y aparente, ¿sí? Eso significa que, supongamos que yo tuviera un factor de potencia muy bajo, ¿sí? Un factor de potencia bajo, me gustaría saber cuál es el valor de potencia reactiva que debiera compensar, ¿sí? Entonces, si me posiciono acá, únicamente acá, podría saber de inmediato que fíjense que tengo una potencia reactiva alrededor de 5 kVr. O sea, en este caso, esta planta está bastante bien, ¿sí? Evidentemente la combinación de potencia con factor de potencia no está nada mal. Entonces, pero si tuviera algún factor de potencia bastante más bajo o una potencia más alta, a ver, acá, voy a cambiar del punto de medición, acá está. Esta es la entrada de planta, acabo de cambiar a la entrada de planta, ¿sí? Acá evidentemente tendría, sí, un valor más importante. Fíjense acá, yo podría ver que hay picos del día de hoy, de potencias de alrededor de 100 kVr, ¿sí? 100, 120 kVr. Eso significa que si yo quisiera eventualmente llevar mi factor de potencia idealmente a valor 1, quizás con poner un banco de 120 kVr, hoy lo arreglaría. Digamos, quizás no vaya a poner un banco de 100 kVr, pero me sirve como cota, digo, para decir, bueno, a ver, ¿cuánto tengo que compensar? Bueno, a lo sumo 120. Entonces, de inmediato, y fíjense que a distancia, yo ni siquiera sé dónde está esta planta, lo sé, pero no necesariamente es relevante para este análisis, puedo saber de antemano cuál es el valor que tengo que compensar. Bien, como cuestión importante, ¿sí? Luego, bueno, decía que esta plataforma me permite tomar reportes, me permite hacer eh, enviar alarmas, establecer alarmas, ¿bien? Y mostrar una serie de información que evidentemente vamos a hacer alguna charla posterior un poco para ampliar las características de lo que me puede mostrar la plataforma, ¿sí? Pero en principio ustedes están viendo que el manejo realmente es muy simple, es con Wizard. Yo puedo migrar esta ventana de un lado para el otro, ¿sí? O de repente, si a mí este arreglo, esta distribución no me gusta o quiero poner otro, o quiero diferenciarlas, por ejemplo, acá tengo distintos dashboards, esto lo puedo hacer en el usuario, ¿sí? Y de hecho, ven que ahora acabo de cambiar y bueno, veo otra distribución básicamente porque tengo otro dashboard, ¿sí? Entonces, cada usuario que tenga acceso a esta plataforma, ¿sí? Aquellos a los que les permitan tener acceso, pueden tener su propio arreglo o administración de la visualización de lo que tiene en pantalla. Bien, así que un poco para ir terminando esto por un tema horario, conclusiones de todo esto, bueno, a ver, ¿para qué queremos digitalizar? Bueno, para conocer los datos y poder basar nuestras decisiones en datos concretos. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, acá ven una herramienta que les va a permitir concentrar toda esa información, ¿sí? En una misma plataforma, en una misma visualización, creo yo bastante amigable, con imágenes widgets ya prediseñados, que del parte del usuario lo único que requiere es adecuarla a las vistas que uno quiere, que uno le sirvan, le sean útiles, y a posteriori empezar a tomar decisiones, empezar a conocer el perfil de funcionamiento de sus plantas y lograr procesos un poco más eficientes, ¿bien? Y detectar oportunidades. Vimos también eh,
algunos ejemplos puntuales de con lo que nos encontramos con distintos clientes y bueno, cómo fueron mejorando y cómo nos propusimos mejorar. Así que bueno, hasta acá un poco la charla de hoy y si te parece, vale, quedo abierto para algunas consultas. Bien, si tenemos algunas consultas, te las voy leyendo. La primera dice, si el cliente al que se le quiere ofrecer esta herramienta está muy interesado en obtenerla, pero es reacio a conectarse a la nube por tema de ciberseguridad, ¿se ofrece alguna solución independiente de la nube, tipo on-premise o standalone? Sí, sí, es una buena pregunta. Es cierto, yo hoy hablé continuamente de lo que son soluciones cloud, pero es verdad que hay empresas que hoy en día aún están un poco escépticas de este tipo de alternativas, quizás o por una mala experiencia propia o de alguien más. Pero bueno, siendo cualquiera sea el caso, les comento, ABB también tiene una serie de dispositivos con memoria local de distintas características, cuyo objetivo también es el almacenamiento de valores de energías, tensiones, potencias. Algunos de ellos quizás alguien de ustedes hasta los haya utilizado, como por ejemplo pueden ser Comatic o Insight Pro. Eh, es una alternativa posible, solo que siempre en alternativas on-premise nos perdemos la posibilidad de tener este tipo de herramientas como alarmas, informes, disponibilidad de los datos de cualquier lugar del mundo, si se quiere, ¿sí? Esa posibilidad de monitoreo remoto, medio que la perdemos o necesitamos o dependemos de una infraestructura adicional para poder resolverlas. ¿Mm? Aún así, una Bien, cosita más, sí. a lo largo de este tiempo como experiencia les cuento, también me encontré muchas veces con empresas, sobre todo los sectores de IT, un poco conservadores o con ciertas reglas un poco más rígidas para lo que es conexión de dispositivos a la nube. Y en nuestro caso, más de una vez pudimos instalarlo con algún entendimiento con la gente de IT de por qué sucedían esas cosas y de nuestro lado comentándoles también de que esta solución cloud de ABB, por ejemplo, por supuesto, es una solución que nace de un convenio entre Microsoft y ABB, o sea, la plataforma ABB está dentro de lo que es Azure, que tiene que ver con Microsoft, por supuesto, y nuestros servidores están dentro de la whitelist de Microsoft, con lo cual también da la pauta de que los datos están en un lugar seguro y que, digamos, digamos, no van a estar en un servidor de dudosa dónde están los datos, por ejemplo, ¿no? Eso suele ser un tema de discusión también, ¿eh? Y por supuesto tenemos todas las guías de aplicación y demás que dan la pauta de cómo se implementa, ¿sí? También estamos muy orientados a lo que es ciberseguridad, ¿sí? Bien, paso a la segunda consulta. Dice, la herramienta puede calcular y mostrar los valores de desbalance de tensión y corriente del sistema monitoreado. ¿Envía alertas si se excede el valor máximo permitido según normas? Sí, supongo que están haciendo referencia, por ejemplo, a ver, lo voy a mostrar acá. Yo puedo ver. Bueno, de hecho acá, fíjense, estoy viendo los gráficos de corriente y por ahí muy rápidamente podría evaluar si están desbalanceadas o no. ¿Sí? Acá están bastante bien, ¿sí? Pero si bajo un poquito, acá en la parte de tensiones, además de ver la tensión en este sentido, puedo verlas en barras. Y entiendo que me están preguntando por algo que tiene que ver con desbalance de fases y sí, créanme que, bueno, en esta planta no, pero tenemos funciones que, a ver si la puedo tener en otra. Hay funciones de wizard como estos que hablan de power quality o calidad de energía en distorsión armónica o en tensión también, ¿sí? Y cuando hablamos de calidad de energía en tensión, hay funciones específicas que hablan de desbalance de fases, de eventualmente de caídas de tensión, de huecos, de picos, ¿sí? Que de acuerdo al umbral de registro que tengan pueden enviar alertas a los usuarios. Sí, la respuesta es sí, se puede hacer. Bien. La próxima consulta ¿es posible personalizar la plataforma para que los textos se muestren en español? Ah, perdón, no lo mencioné. Sí, se puede poner en español. Yo lo tengo en inglés, pero se puede poner en español. Eh, alcanzaría con que venga para acá. Eh, textos o idioma, lo ponemos en español y ahí se migra al español la plataforma. Sí, Perfecto. ahí lo vemos en español. Ujú. Explorar, análisis, configuraciones, ¿sí? Tendencia de corrientes, sí. Ahí lo tenemos en español. Bien. Paso a la siguiente consulta. ¿La plataforma calcula la tendencia en tiempo de los parámetros monitoreados? Mm,
Supongo que habla, no entendí muy bien, pero supongo que habla de este tipo de gráficos, ¿no? La tendencia en el tiempo, este es un gráfico de tendencia en el tiempo, en este caso de corrientes, puede hacerlo también para tensión, vimos que para factor de potencia, lo hace para las potencias, me refiero a cuando hablo de las potencias hablo de potencia activa, reactiva, aparente, que es el ejemplo que di acá abajo, ¿sí? También gráfico de tendencia. También lo hace para los picos, no hablé de este widget en particular, pero fíjense que estos son los perdón, este es gráfico de tendencia, bueno, este es tendencia de tensión, perdón, este es de tensión. Bueno, hay un gráfico similar, y creo que lo vimos anteriormente, para los picos de potencia, ¿sí? Con lo cual la respuesta es sí, hay un gráfico de tendencia. Por ejemplo, si tuviéramos un gráfico de temperaturas, por ejemplo, también tendríamos el gráfico de tendencia de temperaturas, ¿m? O de variables analógicas en general. Bien. Paso a la siguiente consulta. ¿Recomiendan ustedes que la alimentación de este sistema sea preferentemente hecho de bancos de baterías y o UPS en caso de que ocurran blackouts? Em, bueno, desde ese punto, sí sería recomendable que tengan alguna alimentación segura, pero como cualquier alimentación segura que debiera tener un sistema de comunicación, ¿sí? Ni más ni menos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, eh, desde el punto de vista de la arquitectura, cualquier switch debería tener alguna alimentación, cualquier módulo de comunicación debiera tener alguna alimentación auxiliar, ¿sí? Ese sería recomendable, ¿sí? Recomendable utilizar algún UPS, ¿sí? Pero como cualquier sistema de comunicación, ¿eh? No algo en especial porque ese ya se trata de Viability, sino como cualquier sistema de comunicación, ¿sí? Bien. Otra pregunta dice, ¿el gemelo digital del cuadro que hace la plataforma es solo para aquellos cuadros ABB? ¿Es posible hacerlo para equipos no ABB? Sí, se puede hacer para dispositivos no ABB. Sí, básicamente si hablamos de un dispositivo como un medidor, por ejemplo, un punto de medición, un drive, para no hablar siempre de un multimedidor, lo que podemos hacer es conocer cuáles son las variables importantes que nos va a aportar ese dispositivo, ya sea un variador, un medidor, un interruptor, y de ahí en más tomar sus variables y volcarlas en estos widgets como se ven acá, ¿no? Entonces, cuando tengamos el listado de dispositivos, acá simplemente lo vamos a identificar por su tag, por su nombre, por su identificador, más allá de que si el dispositivo es ABB o no es ABB, si es de otro fabricante, ¿sí? Bien, paso a la siguiente. ¿Cuáles son los principales dispositivos que le generan los datos que se envían a la plataforma? Eso creo que lo vimos por acá. Lo voy a mostrar acá. Dispositivo de campos, todos estos que tenemos acá. Recordemos que estamos orientados en nuestra área de lo que es electrificación, van a ser dispositivos capaces de medir y seccionar y maniobrar en energía, ¿sí? Entonces van a ser relés de protección de distintos tipos y distintos calibres, tamaños y formas de conexión, interruptores, lo mismo, de distintos tamaños, polos, características, sistemas ATS, sistema de transferencia automática, me refiero como Truwan, ¿sí? También va a poder ser parte de este esquema, UPS en general, sistema de cargadores de vehículos eléctricos, variadores de velocidad también podrán poder integrarse en este sistema. Es decir, que aquellos dispositivos que estén orientados mayormente a lo que es medición y administración de energía, ¿sí? Ese es el objetivo. Por supuesto que Bien, dentro de cada familia hay subfamilias y bueno, podríamos estar un montón de tiempo nombrándolas una por una, pero créanme que esa información está disponible, si les interesa se las comparto también. bien. Paso a la última consulta que tenemos registrada y Andrés nos dice, ¿necesitamos algún dispositivo de borde en particular o solamente los dispositivos conectados a un router convencional nos alcanza para darles conectividad? Es una muy buena pregunta. En líneas generales, vamos a necesitar un gateway, es lo que yo mostraba acá en esta etapa, ¿sí? En líneas generales, conceptualmente, de acuerdo a este esquema, necesitamos un dispositivo en el borde que justamente lo que va a aportar son condiciones, entre otras cosas, de ciberseguridad, y la función es separar la red local de lo que es la red propiamente en la nube, ¿sí?
Entonces, necesitamos un gateway. Ahora bien, hay algunos dispositivos de los que están acá abajo, algunos de los que están acá abajo, principalmente en este área, lo que son los interruptores, truban y protecciones, los cuales opcionalmente tienen un módulo que se coloca en la parte, en el interior o en la parte superior del propio dispositivo, los cuales hacen que tome la función que pudiera tener este otro, ¿sí? Es decir que en reglas generales necesitamos un gateway en particular, que es este, que se llama Availability Edge Industrial Gateway, este que está acá, ¿sí? Y en lo particular, si tenemos un tablero general donde hay interruptores ABB, es muy probable que ese interruptor ABB pueda también tomar la función de gateway para con el resto de los dispositivos, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, es un poco, puede tomar ambas funciones, ¿sí? Ya sea con un gateway dedicado, exclusivo, o un interruptor que adopte ese módulo en particular, que se llama ConHub. Quizás alguna vez lo escucharon nombrar o lo leyeron en algún lado. Bien, perfecto. Bueno, como les decía, esa era la última consulta que teníamos registrada. Y también como les anunciaba al inicio de la capacitación, en el día de mañana van a estar recibiendo la presentación, la grabación completa y también información, catálogos sobre las soluciones que se presentaron. También el contacto de Héctor en caso de que más adelante tengan algún proyecto y quieran hacerle alguna consulta o alguna duda que pueda surgirles si repasan la información y documentación que les vamos a compartir. De mi parte, agradecerles por el espacio que nos brindaron, el tiempo, el intercambio que se generó con todas las consultas que nos hicieron. Así que muchas gracias y los esperamos la semana siguiente en una próxima capacitación. Les voy a compartir ahora, como siempre, la página donde tienen todas las temáticas que van a estar siendo presentadas en las próximas semanas. Y Héctor, te dejo también tu espacio para que puedas despedirte de la audiencia. Bueno, muchas gracias, Vale. Por mi parte, les quiero agradecer a todos. Muchas gracias por la interacción, muchas gracias por las consultas, realmente muy buenas. Algunas me ayudaron inclusive a recordar unas cositas que por ahí había pasado por alto. Así que por mi parte, como digo, les agradezco el tiempo, les agradezco la atención y que nos den este espacio para poder difundir y llegar un poquito más a las herramientas que creemos que van a ser útiles para el día a día o para el cotidiano del desarrollo de nuestras labores. Así que una vez más, muchas gracias y que tengan un buen resto del día. Hasta la próxima. Buenos días a todos, hasta luego.